En semanas anteriores, y voy a correr rápido con esto porque necesito repasar un poquito. Tengo 2 domingos, creo, que no he compartido aquí. He estado en Chihuahua y en otros lugares. Pero le he estado compartiendo acerca de fe. Y la vez pasada que compartí, hace 2 o 3 semanas, ya no recuerdo, hablé de fe que trasciende, una fe que conecta la necesidad del hombre con el propósito de Dios, ¿verdad? Y se lleva a cabo lo que Dios tenía planeado desde antes. Y vimos nosotros varias cosas acerca de la fe. Fe es algo que sucede en el interior de la persona con referencia a cosas futuras e invisibles. Sí, es algo que Dios produce, porque la fe es un regalo de Dios. Diga conmigo, la fe es un regalo de Dios. Esto no significa que nosotros no tengamos parte en el asunto, pero inicialmente la fe es dada por Dios, porque no estamos hablando de una fe humana, no estamos hablando de la fe que típicamente la gente piensa que por echarle muchas ganas a la oración, eso es fe, sino estamos hablando cuando Dios imparte la capacidad de creer que Él tiene. La Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, Dios opera en fe y ha creado un universo de fe. Entonces, fe es esta cosa que Dios deposita en nuestro interior que causa que algo suceda en nosotros con referencia a cosas futuras y a cosas que no se ven. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. De modo que nosotros vivimos no mirando las cosas que se ven, como las noticias, como las diferentes opiniones y comentarios de la gente, sino mirando las cosas que no se ven. No mirando las circunstancias en el cuerpo o en cualquier situación, sino mirando aquello que no se puede ver más que a través de las Escrituras. ¿Sí? Fe tiene que ver siempre, diga conmigo siempre, con lo que no se puede ver. Es lo que nos permite vivir nuestra vida en base a la realidad invisible de Dios. La Escritura, Jesús le dijo a Tomás que él era bienaventurado porque creyó cuando Jesús se presentó delante de él. Pero Jesús dijo, más bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Esos somos nosotros. Más bienaventurados que Tomás, el apóstol. ¿Me está escuchando? Eso lo dijo Jesús. Jesús no puede mentir ni exagerar. Entonces, ¿por qué? Porque Tomás tuvo que ver y entonces creyó y Jesús no se lo reprochó. Pero fe es para introducirnos a lo invisible. Muy bien. Ahora escúcheme, necesito que se me enderece en su asiento y me muestre una expresión en su rostro que dice que usted está conectado y que usted está empezando a emocionarse y que dice, a lo mejor aquí voy a oír lo que necesito saber para que mi vida cambie de rumbo y de condición. Alguien por favor diga algo. Ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. Ahora, nada va a cambiar y nada va a mejorar y nada va a funcionar hasta que tú y yo aprendemos a operar en la dimensión donde Dios opera. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza para funcionar como Dios funciona. Obviamente en una escala mucho menor, pero de la misma naturaleza. Y Dios opera en lo invisible y nos llama a nosotros a operar en las cosas que no se ven con los ojos ni se palpan con las manos, pero están claramente escritas aquí. Por lo tanto, a la mente natural, fe siempre implica un riesgo a la mente natural. A la mente espiritual, la fe no implica ningún riesgo porque Dios no puede quebrantar su palabra. Y si Dios dice es así, así es y se acabó, ¿verdad? Pero a la mente natural, pues dar un paso de fe parece que uno está saltando al vacío, pero no es así. Nunca es así. Dios siempre es seguro. Mire, Tito y yo hemos dado un montón de supuestos saltos al vacío y Dios nunca nos ha dejado caer, ni una sola vez. 35 años sirviendo al Señor aquí y en todos lados, aventándonos a unos aparentes riesgos imposibles y nunca nos ha dejado caer, ni una
sola vez. No, bueno, una excepción, ni una sola vez. Bueno, pero es que depende, ni una sola vez. O sea, mi Biblia dice en Josué capítulo 1, le dijo el Señor a Josué, un versículo que es muy conocido de Josué 1:8, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y la mayoría de las cosas te saldrán bien. El 90% de 90% no está mal, ¿verdad? 90% de las cosas te saldrán bien. Dice todo, diga conmigo todo. ¿Le sale bien todo a usted? Ahí una señora se soltó llorando, ¿verdad? Y así. Bueno, entonces hay lugar para mejora, hay lugar para crecer, hay lugar para aprender, para que podamos nosotros ser partícipes de que todo les saldrá bien. Ahora, Hebreos 11:6, un pasaje clave, nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Bueno, ese es español antiguo para decir: crea que Dios es una realidad, crea que Dios es, y que es recompensador de los que le buscan. Los dos elementos fundamentales para la fe, según Hebreos 11:6, es que nosotros creemos, uno, que Dios es. O sea, es una realidad. No estamos hablando de palabras y de principios y de más o menos de buenas intenciones y qué bonito poema, ¿verdad? Estamos hablando de una realidad. Y dos, estamos hablando de que ese Dios que es real es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Ahora, la mayoría de las culturas creen que sus dioses son malos, por lo menos en parte, y que tienen que apaciguar a sus dioses con diferentes tipos de sacrificios para que no les maldigan, para que no les paren las lluvias, para que no les hagan daño. Si usted va a África, de hecho toda América Latina cree así. La cultura musulmana cree en un Dios caprichoso y violento, de que un día te dice verde y otro día te dice rojo, y es porque a él se le antojó y tú no sabías, y ni modo, y a ver cómo te las averiguas, y no le falles porque te mata. Eso es lo que cree la gente de este mundo. Los budistas tanto creen que Dios no es bueno que son una religión atea. El budismo en realidad no cree que existe Dios. Pero mi Biblia dice y repite y repite y repite: porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. O sea, Dios no es bueno porque usted le pidió con todo su corazón. Dios es bueno aunque usted sea un gandalla. Dios no es bueno porque usted se portó bien. Dios es bueno siempre. ¿Sí? Y sobre de esto, de la realidad de Dios y de que Dios es total y absolutamente bueno, sin excepción de nada, nunca, en eso se fundamenta nuestra fe. ¿Ok? Mire, lo que yo le estoy compartiendo está mucho mejor de como usted está respondiendo. Entonces respóndame, dígame algo. Y póngale a su cara un espejo, dígale que se vea tu cara más o menos como lo que estás oyendo y diciendo, ¿sí? A ver, póngame otra cara. Póngame otra. Mire, si va a estar serio, por lo menos tome apuntes, ¿verdad? Para que justifique porque tiene el ceño fruncido. Pero si va a oír buenas noticias, pues por el amor de Dios. Ok, últimas cosas del repaso. Fe es lo contrario, no a incredulidad solamente, sino a obras. En la Biblia, teológicamente, fe es lo contrario a obras. ¿Por qué? Porque fe es una dependencia de lo que Dios hace, no de lo que yo hago, y de lo que Dios promete, no de lo que yo prometo. Cuando yo llevo a una persona a los pies de Cristo, con mucha frecuencia, es más, las más de las veces le digo: no le prometas nada a Dios. Uno, porque no tienes nada que prometer. Dos, porque nunca has cumplido tus promesas. Tres, porque no necesitas. Cristo pagó el precio completo. No necesitas agregarle nada. Ay, Diosito, te prometo que ahora sí me voy a portar bien. Dios no necesita eso.
Y verdad que sí lo hacemos. Porque la gente cree que ser cristiano es ¿qué hago para que Dios me bendiga? Y no me diga que usted no piensa así con frecuencia. Que todo esto se trata de que qué cosas debo yo hacer para que Dios me bendiga. Eso es exactamente al revés de la Biblia. Porque mi Biblia dice que Dios nos bendijo para que nosotros cambiemos cómo actuamos. O sea, la iniciativa, ¿quién la tiene? Entonces, Dios bendice a la gente mala. O sea, voltea con su vecino y dígale, ¿te hablan? Diga, Dios bendice a la gente mala. Dígale usted ahora al que le dijo, pues tú también, ¿verdad? Dios bendice a la gente mala para cambiarla. ¿Sí? Entonces, usted no tiene que hacer nada para que Dios lo bendiga. Dios lo ha bendecido para efectuar un cambio en nosotros. ¿Sí? Dependemos de lo que Dios hace y de lo que Dios promete. Finalmente vimos nosotros que fe viene a nosotros, es un don de Dios, pero no viene como varita mágica, ¿verdad? No hay una hada madrina. Fe viene por lo que oímos. Dígalo conmigo, por favor. Fe viene por lo que oigo. Por eso yo peleo contra las distracciones en la reunión. Por eso yo quiero que usted se siente derecho, se ponga, ¿verdad?, atento, se quite el pelo de encima de las orejas, se ponga los lentes si los necesita, tome apuntes, porque tomar apuntes nos ayuda a prestar atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fe viene por lo que oímos. Y lo que oímos por una palabra o una declaración de Cristo. Así lee el texto original. Entonces, cuando Dios nos habla y nosotros lo oímos, fe viene a nosotros, y cuando fe viene a nosotros, todo empieza a cambiar. Porque no es échale ganas y no es poco a poquito, es que yo oiga a Dios, como por ejemplo la jovencita María oyó al ángel que le habló palabras de Dios y ella lo oyó, a diferencia de Zacarías. Zacarías le dijo, a ver, dame una prueba, ¿verdad? Usted es un ángel 7 metros de estatura, hecho de puro fuego, ¿verdad? Y le está diciendo, tu mujer va a tener un hijo. Y dice, dame una prueba, ¿verdad? Antes el ángel no lo achicharró. Nomás le dijo, te vas a quedar mudo para que se te quite lo bocón, ¿verdad? Y 9 meses tuvo que aguantar a Elizabeth, decirle todas sus verdades sin él poder responder. Señoras, ¿cuántas quieren orar por su marido? Pero el asunto es que María, cuando Gabriel viene a ella, ¿verdad?, y le dice, vas a tener algo todavía mucho más imposible, ¿verdad? Porque en el caso de Elizabeth, ella era estéril y ya había pasado de edad, pero en el caso de María, pues ella era una jovencita virgen. Y le dice, tú vas a tener un hijo. Y ella dice, ¿cómo va a ser esto? Y él ya le dice lo que va a suceder. Y entonces ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella creyó. De hecho, Elizabeth, después proclamando una profecía sobre ella, dice, bienaventurada la que creyó. María creyó. ¿Sí? Y cuando nosotros creemos, ¿verdad?, cuando oímos y entonces creemos. Ella oyó, ella creyó. Zacarías no oyó y Zacarías le tuvieron que enseñar de una manera un poquito más fuerte. ¿Sí? Ahora, ¿queremos aprender fe por la buena o por la mala? ¿Cómo quiere aprender usted a caminar en dependencia de Dios? Hay gente que quiere aprender a caminar en dependencia de Dios porque le da una enfermedad terrible. Mientras está sano, yo puedo y échale ganas y yo me las averiguo, ¿verdad? Y entonces necesita que le llegue una enfermedad terrible, entonces necesita depender de Dios. ¿Quiere usted aprender fe de esa manera? Porque yo conozco muchos que así le hacen, ¿verdad? Les digo, vente a la oración. Ay, dice, no puedo. Dije, si quieres oro para que te dé alguna enfermedad grave. Y luego se vienen a la oración cuando tienen enfermedades graves. El asunto aquí es que hay una manera buena de aprender, ¿sí? Y de entrar en esta dimensión de vida. Lo que quiero que usted entienda es que su destino es la gloria.
¿Cuántos aquí piensan irse con Cristo después de morir? ¿Alguien aquí? ¿Cuántos piensan irse al infierno? ¿Cuántos están así anticipando, verdad, el calorcito? No sé si de Mexicali o uno de esos lugares, ¿verdad? Hay gente que piensa que el infierno está debajito de Mexicali. No lo dudo, ¿verdad? Si usted ha ido alguna vez. Pero ¿alguien aquí se quiere ir al infierno? Por favor, levante su mano si se quiere ir al infierno. Ni uno solo. Ok, perfecto. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo dije, me preocupé. Entonces usted se va a ir a la gloria. ¿Cómo va usted a vivir en la gloria si no aprende aquí a vivir en la fe y en la dimensión de Dios? ¿Cómo va a funcionar en el reino eterno si no aprende ahorita cómo funcionar en la dimensión de Dios? Es que este es el tiempo de nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí podemos operar en fe porque todavía no vemos. Cuando ya veamos la gloria ya será demasiado tarde para operar en fe. Porque lo que uno ve, dijo el apóstol Pablo, ¿a qué esperarlo? Pero ahorita nosotros tenemos la oportunidad de aprender esta dimensión de Dios, ¿sí? Entonces nosotros queremos aprovechar este tiempo para aprender a caminar en fe. Ahora quiero llevarle, ahora sí, porque todo eso fue un repaso y una breve introducción. Le quiero llevar a varios elementos de la fe bíblica que quiero que usted capte muy, muy bien, porque el objetivo es que usted le responda al Señor al llamado que le está haciendo de vivir una vida de fe audaz. Escúchame, iglesia de vida abundante, el Señor te está llamando a una vida de fe audaz. No a ser buena gente, no a portarte bonito y no a de vez en cuando cooperar con la iglesia. Dios te está llamando, según mi Biblia, a una fe audaz, activa, constante. Imagínese la revolución si todo este grupo de personas vivimos los 7 días de la semana en una dimensión de fe audaz. Imagínese el impacto que tendremos nosotros sobre nuestra ciudad. 2 señoras se ponen de acuerdo el viernes, ¿verdad? Para hacer algo, se atreven a creerle a Dios y van a revolucionar un montón de escuelas. Imagínese si en vez de 2 señoras somos 1000 hombres y mujeres y niños los que estamos operando en esta dimensión. Alguien diga, sí, Señor, eso es tremendo, eso es lo que queremos, por el amor de Dios. Ahora, el aplauso, aguántese, lo estuvo fatal el aplauso, lo dejamos para cuando le salga mejor. ¿Está bien? Sí, yo les digo cuándo, sí, yo cuando ya estén listos para aplaudirle al Señor, bien lo hacemos. Escuche esto, muchos quieren usar la fe para resolver alguna necesidad temporal, usualmente algo material. Una situación matrimonial, de salud física, económica, etc. Normalmente intentan echar mano de Dios cuando ya agotaron todos sus demás recursos. Qué tontos somos. Viviendo como si estuviéramos todavía rumbo al infierno, estando ya en el reino de Dios. Y nos esperamos hasta que ya usamos una tarjeta y luego la otra y luego sacamos nosotros de un ahorro que no teníamos que tocar y no dejamos de pagar la hipoteca para cubrir esto. Ya tenemos un reborujo tremendo de deudas, ya estamos con el agiotista y ya cuando tenemos el agua hasta el cuello, ¿verdad? O hasta las narices, entonces volteamos a pedirle consejo a alguien que es espiritual. Ya cuando agotamos todos nuestros recursos humanos, entonces volteamos para ver si alguien sabe orar. Y no lo hacemos porque tenemos fe, lo hacemos porque ya no tenemos otro recurso. Qué tontos podemos ser, porque el justo por la fe vivirá desde la primer señal de lo que sea. El justo vive por la fe desde el primer paso. No cuando ya no haya que hacer. ¿Sí? ¿Nunca han visto a los estudiantes cristianos en las escuelas? El día del examen. Ay, Señor, te pido en el nombre de Jesús, ¿verdad? No estudiaron, entonces están clamando al cielo. ¿Sí? ¿Verdad, Rita, que eso es un fenómeno espiritual común en las escuelas cristianas? Sí, claro. Todos los alumnos cristianos, pecadores, paganos, narcotraficantes, maestra, ore por nosotros por el examen. Entonces les entra la fe. ¿Por qué? Porque no tienen otra
alternativa. Pero Dios nos muestra otro camino. El problema con esta manera de pensar se encuentra en el libro de Jeremías. Es un pasaje muy fuerte, tanto para bien como para mal. Es Jeremías 17. Dice lo siguiente: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Estoy leyendo Jeremías 17:5. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Échale ganas, poco a poquito. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne, o sea, capacidad humana, por su brazo. Vive bajo maldición. Fíjese lo que dice de la maldición, porque dice que su corazón se aparta del Señor. Yo no le hago mal a nadie. Su corazón está apartado del Señor. Usted no camina en una vida de fe, su corazón está apartado de Cristo. Y usted se puede portar magníficamente bien, pero su corazón está apartado del Señor, porque lo único que nos vincula con Dios es la fe, no el buen comportamiento, no las buenas ideas o el mucho conocimiento, sino una fe viva. Eso es lo que nos conecta con Dios. Fíjese lo que es la maldición. Versículo 6. Será como la retama en el desierto. Las retamas son como esos arbustos secos que van rodando cuando hace mucho viento. ¿Sí los ha visto cruzar a veces la carretera? Dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea que aun cuando Dios derrama bendición, ellos no se dan cuenta que está la bendición. Así como cuando Dios le hablaba a Jesús en voz audible desde el cielo y la gente no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque confiaban en el hombre y ponían carne por su brazo. Mi hermano, si usted no quiere vivir bajo maldición, necesita aprender a vivir en una vida de fe audaz, cuando todo el tiempo, en todas las cosas, como Pablo dijo, aún lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nada que yo haga se desconecta de una fe viva para con Cristo Jesús. Ahora escuche la parte buena. Versículo 7. Bendito, diga conmigo: bendito. ¿Alguien quiere ser bendito aquí? Entonces diga bendito fuerte. Bendito. Eso. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Viene la crisis. ¿Cuál crisis? Viene la desaceleración económica. ¿Cuál desaceleración? Viene la devaluación. ¿Cuál devaluación? Está el chupacabras y la influenza. ¿Cuál chupacabras y cuál influenza? No verá cuando viene el calor. Entonces, usted sigue esperándose hasta que ya no haya recurso para empezar a creerle al Señor. Yo mejor me meto a creerle al Señor desde un principio. A usted el chupacabras que le saque la sangre, a mí no me va a tocar. ¿Dónde quiere usted vivir? ¿Con el chupacabras o sin el chupacabras? Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Wow, diga conmigo: gloria a Dios. Diga como dijo Bernabé: yo de aquí soy. Sí le he platicado, ¿verdad? Bernabé era de Chipre, una isla en el Mediterráneo. Él está en Jerusalén cuando el Pentecostés cae el Espíritu Santo. Jamás volvió a Chipre. Él dijo: yo de aquí soy. Mandó una carta: vendan mis propiedades, mándenme la lana. Se la trajo a los apóstoles. Dijo: yo de aquí soy. Yo soy del reino. A mí que me interesa Chipre y el huerto y el viñedo y lo demás. Yo de aquí soy. Alguien diga: yo de aquí soy. Yo soy de Jeremías 17, 7 y 8. ¿Usted de cuál versículo quiere ser? ¿Sí? Una vez más: yo de aquí soy. Ok, muy bien. Ahora,
La gente que quiere usar la fe solo para resolver una necesidad temporal, ¿sí?, solo para resolver situaciones que vienen, debería mejor preocuparse por cuánta influencia tienen las tinieblas en su vida. En vez de estar tratando de usar su fe para resolver la uña enterrada, o que debe dinero que no tiene con qué pagar, o que tiene un conflicto terrible con un hijo, en vez de usar su fe para resolver eso, debería de estar mejor buscando cuánta influencia tienen las tinieblas sobre mi vida y cómo enfoco la fe para deshacerme del dominio del diablo debajo del cual estoy. Que la gente quiere usar la fe de Dios, la fe de la Biblia, la fe de Cristo, como la gente de afuera la usa con los amuletos y los brujos y los curanderos, para ver qué cosa consigo, en vez de estar pensando, la fe me ha sido dada para yo zafarme de toda influencia del enemigo. La razón que me meto en líos, la razón que me espero hasta el último, la razón que no salgo del hoyo, la razón por qué todo fracasa, la razón por qué no puedo influenciar a mis hijos para Dios, la razón porque siempre estoy metido en pleitos, la razón por la cual no salgo de la pobreza, la razón por la cual tengo enfermedades crónicas, la razón por la cual no tengo paz, es porque hay influencias espirituales de tinieblas sobre mi vida. Y en vez de estar orando, ay Señor, sáname la rodilla, lo que necesito es decir, Señor, ¿dónde el diablo tiene hincada su mano en mi vida de manera que siempre estoy enfermo? ¿Sí me comprende? Cada vez que hacemos, mire, le voy a confesar un pecado pastoral. Hay pecados pastorales. ¿Sabe por qué yo me detengo de hacer llamados para orar por enfermos? Porque siempre pasa la misma gente. No, yo digo no, siempre son los mismos. Hacemos un llamado para perdonar y pasan los mismos. Ay, Señor, ¿verdad? Óigame, no, yo perdoné hace como 32 años, ¿me entiende? Ya estuvo. Hola. ¿Sí? ¿Sabe por qué el seguro está en quiebra? Por todas las señoras que semanalmente tienen que hacer su visita al seguro. ¿Cuál institución va a sobrevivir eso? Hay un montón de señoras aquí que el día que dejen de ir al seguro van a tener una crisis psicológica, porque su vida social depende del seguro social. Y ahí sentadas las 4 horas platicando el chisme con la vecina, y luego se jubila un doctor. Señoras de esta congregación me lo han dicho, ay, lo vamos a extrañar mucho. Óyame, ¿qué es eso? ¿Sabe cuándo yo voy con el doctor? Nunca. Pregúntenle a Tita, mi esposa. Yo nunca voy con el doctor. Dice, ¿te tienes que hacer un chequeo para qué? Si estoy sano, me va a decir que estoy sano. Y si estoy enfermo, no quiero saberlo. ¿Sabe cómo se curaba mi suegro de la gastritis? ¿Qué hacía Tita, mi suegro? Se iba a comer chorizo y chicharrones y salsa búfalo hasta que o él o su estómago, uno de los dos, iba a perder. Y siempre mi suegro se componía. Yo creo que mataba a los bichos con tanta bomba que le metía, pero el asunto es que nunca se dejó. ¿Me explico? ¿Sí? Yo quiero que usted haga un voto delante del Señor. El año que entre en enero vamos a hacer un ayuno de seguro social. Ya puedo ver a las señoras así, ¿me entiende? Los jóvenes de celular y las señoras de seguro social. El problema es que cuando uno ya trae, siempre anda metido en pleitos, siempre está en fracaso y tras fracaso y no sale de la misma pobreza y no logra influenciar a sus hijos para Dios y siempre está enfermo, si no es de una cosa es de otra, es de otra, es de aquellas, no tiene paz, etcétera, etcétera. El diablo tiene hincada su mano. O sea, hay operaciones demoníacas en tu vida, entiéndelo. No estoy hablando cuando tú tienes una lucha, estoy hablando de cosas crónicas. Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra toda clase de diferentes grados de demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es un juego. Lean los evangelios. ¿Cuántas veces Jesús le echó fuera demonios a gente en la iglesia?
¿Cuántas de las enfermedades eran demonios? Por ejemplo, la mujer encorvada, la escritura dice claramente que ella tenía 18 años así, pero era un demonio el que la tenía así, no era una enfermedad, era un espíritu. Había espíritus sordos, espíritus mudos. Todas estas cosas, cuando son crónicas, usted, en vez de estar tratando de arreglar el problemita momentáneo, usted debe de voltear y decir: ok, Señor, yo necesito conectarme a ti en una fe donde yo enfrente y venza las influencias de Satanás sobre mi vida. Porque quiero que entienda una cosa: el Nuevo Testamento nos enseña que por la fe y por la autoridad, y ahorita va a haber la conexión, es como Jesús expulsaba a los demonios. Yo no quiero demonios en mi vida. Yo no quiero demonios en mi vida. Yo no quiero demonios en mi cama. Yo no quiero demonios en mi casa. Yo no quiero demonios en mis finanzas. Y yo no quiero demonios en usted, porque me hace muy difícil pastorearlo. Y usted piensa que estoy hablando exagerado, que cuando hablamos de que se le metió el demonio estamos diciendo que se le subió el mal genio. No, estamos hablando de fuerzas espirituales reales. Y cuando una persona nunca entiende la Biblia, y tiene 20 años y todavía no da fruto, y no hay nada, hay demonios operando en su vida. Hay demonios específicos asignados a atormentarle, y harán todo lo que usted les permita. Y créame que no es cosa buena. Ay, pastor, me está asustando. Yo no le tengo miedo a los demonios. Si estoy caminando en Cristo, no le tengo miedo. Si estoy caminando en otro asunto, pues no tiene con qué defenderse, no tiene con qué pelear. ¿Qué cosas crónicas hay en su vida? ¿Tiene 30 años de cristiano y el genio no le ha cambiado? Usted tiene una situación espiritual. Y usted necesita fe para vencer esa cosa. Olvídese de que el carro necesita llantas, olvídese de las llantas, olvídese del carro. Usted necesita romper el poder de esa cosa. Porque el tiempo no ayuda. El tiempo no ayuda. Si no lo resuelve uno por el poder de la cruz, el tiempo no ayuda. Solo se empeora y se empeora y se empeora. Y a la medida que disminuyen las fuerzas humanas, los demonios y defectos que la gente trae se pronuncian cada vez más. Esto no es juego, pero gracias a Dios tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que entrarle. Dígale a su vecino: hay que entrarle. Esto no es échale ganas, esto es hay que entrarle. Ahora, escúcheme bien. Solo hay dos voluntades, ¿sí? Está la voluntad de Dios, está la voluntad de nuestro enemigo. Solo hay dos ámbitos: el reino de Jesucristo y la potestad de las tinieblas. Solo hay dos, no hay terceras. Si usted y yo no estamos caminando en el reino de Cristo por la fe, entonces forzosamente estamos caminando en la potestad de las tinieblas. No hay tercer territorio, no hay punto neutro. El engaño del diablo es hacerte pensar que estás en punto neutro, porque el diablo no se te va a aparecer y decirte yo estoy aquí, pero ves que tu hijo no sale, y 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 ves que tú mismo no acabas de cambiar y no acabas de librar, y tú ves estos patrones crónicos en tu vida. Tú tienes que darte cuenta que tú estás operando bajo una cosa espiritual, que tú estás en el terreno equivocado. El apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 13, no lo tiene que buscar, nada más anótelo. Dice: con gozo dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la autoridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Solo hay dos lugares, no puedes estar en un tercer lugar, no existe. Entonces, o estás conectadísimo con Cristo y con la fe audaz de la que estamos hablando, o estás bajo el dominio de tinieblas en tu vida. No necesitas ir con un brujo para estar bajo el dominio de tinieblas, solamente necesitas ser pasivo en cuanto a las cosas de Dios. Mire, escúcheme, muchos creyentes no entienden ni ambicionan el caminar en una fe vencedora. Se conforman con echarle ganas, se conforman con poco a poco. Consideran que la vida cristiana consiste de tratar de mejorar su carácter poco a poquito y cooperar con la iglesia hasta donde sea posible.
y nunca se sienten suficientes para entrar osadamente al trono de Dios. No saben lo que es sanar un enfermo, no saben lo que es echar fuera un demonio, no saben lo que es interpretar una lengua, no saben nada del reino espiritual. Se dicen cristianos, pero básicamente son iguales que el resto de la gente allá afuera. Me porto bien, no le hago mal a nadie y de vez en cuando coopero con la church, ¿verdad? Con la iglesia. Y no hay nada que ver con eso. En el reino de los cielos es una fe. Jesús llamó a todos sus discípulos, no nada más a los 12, a todos sus discípulos, y los lanzó a unas aventuras de fe impresionantes. El que no se mete por ahí porque se conforma con una vida según esto tranquila, siempre estará enfermo, siempre tendrá mal carácter, siempre estará en conflictos, siempre estará en toda clase de situaciones, porque está en la potestad de las tinieblas. Pero el que dice: no, Señor, yo soy de la fe de Cristo, y yo sé dónde es mi camino, y yo sé de qué se trata mi vida, y yo leo este libro y sé que todo esto tiene que ver conmigo. Es más, hay 7,000 y pico de promesas aquí, y todas son sí y amén por medio de nosotros. Todas, diga conmigo, todas. Hay casi 8,000 promesas, y todas son sí y amén si estás en Cristo. Cerca de 8,000 promesas si estás en Cristo. Nunca son ojalá, nunca son quizá, nunca son depende de, siempre son sí y amén por medio de nosotros en Cristo. Es todo lo que se requiere. Pues yo soy de aquí. No, pero dígamelo con convicción, diga: yo de aquí soy. Yo de aquí soy. De las 8,000 promesas, yo de aquí soy. Yo me acuerdo cuando Tita y yo estábamos muy jóvenes y se embaraza Tita de Rebeca, y tuvo una amenaza de aborto tremenda, pero habíamos descubierto un versículo y dijimos: de aquí somos. Y nos agarramos del versículo. ¿Por qué? Porque una promesa es sí y amén en Cristo. Sí y amén, sí y amén, sí y amén, sí y amén. Ahí está Rebeca. Enrique, los doctores más bien diagnosticaron que ya había abortado Tita por los síntomas que mostraba, ¿verdad? Pero nosotros teníamos un versículo. ¿Cuántos versículos? Un versículo. ¿Cuántos versículos? Un versículo. ¿Cuántos? Y dijimos: de aquí somos. Y de aquí somos, y de aquí somos. Y le confieso que Tita tuvo un sangrado espantoso un día y yo me desplomé, pero ella no se desplomó. Y se sostuvo en lo que yo volvía a mis cabales, ¿verdad? Y ya pues la vi y dije: no, ¿cómo que yo no voy a creer? Y volvimos al versículo y ahí está Enrique. Y enterito, no le falta ni una pieza. Una que otra tuerca de vez en cuando, pero nada grave, ¿verdad? Y lo mismo fue con Stephanie, que le dio meningitis cerebral. Y ahí está estudiando su maestría. ¿Sí? No quedó chueca, ni torcida, ni nada. El problema de Stephanie es que es demasiado inteligente. Y a Marcos lo saqué del fondo de una alberca cuando tenía que 1 año, año y medio, 2 quizá. Y cuando lo saqué yo, aterrorizado de que había matado a mi hijo porque fue por un descuido mío, y lo saco, yo me lancé al agua vestido en ropa y lo saco y dice: papi, me hundí, ¿verdad? O sea, ¿de qué lado de esta fórmula quiere usted estar, mi hermano? Ahora, el asunto con la fe es que tiene que ver precisamente con la voluntad de Dios. Pero no quiero que se conforme, de veras, no quiero que se conforme. Si usted está aquí, si usted es uno que dice: yo he creído en Cristo, yo quiero que usted ambicione sanar enfermos y que usted ambicione echar fuera un demonio. ¿No le gustaría? Así que de repente una persona dice: ¡oh! Empieza a hacer así, ¿verdad? Y usted le dice: en el nombre de Jesús te sale, ¡ah! Y se va. ¿No le gustaría eso? A mí una vez un demonio me habló en inglés. Un mexicano, así, el nopal al 100%, ni español hablaba bien, ¿me entiende? Y el canijo demonio me habló en inglés. Otra vez en la oficina una señora se me endemonió y parecía araña, literalmente actuaba como araña. ¿Sí? Yo no vivo aburrido, ¿me entiende? Del hombre araña a esa araña estaba más emocionante esa.
Sí me está captando. Digo, a lo mejor no tiene que ser tan escandaloso, pero ¿no le gustaría echar fuera un demonio una vez? Este grupo de acá va a ser el Ministerio de Liberación. Ustedes los vamos a liberar. Mire, Tita es preocupona, ¿sí? Entonces, todos ya saben eso, ¿verdad? Pero tiene una fe para multiplicar el dinero. ¿Usted cree que usted está sentado en lo que nosotros construimos? Tita agarra el billete de $1 y lo hace que alcance para 20. Yo no sé cómo le hace. Yo por eso me junto con ella, ¿me entiende? Sí, porque es impresionante cómo multiplica el dinero. O sea, en otras cosas batalla, pero en eso tiene una fe impresionante, impresionante, impresionante. Y cada vez que volteo, ella tiene la cosa cubierta. Y yo digo, qué bruta, o sea, qué cosa. Yo quiero que usted ambicione poder multiplicar recursos. ¿Usted cree que con las ofrendas y diezmos que una congregación como la nuestra, con la economía de Parral, podríamos hacer las cosas que hacemos? Claro que no. Pero es que nosotros no estamos viviendo en la dimensión natural. ¿Cómo no va a pensar la gente de afuera que nosotros estamos podridos en dinero? ¿Cómo no van a pensar que la CIA nos manda dinero? Pues sí, oiga, digo, nunca nos ha llegado, ¿verdad? Pero nunca lo hemos necesitado. Y eso sí, ¿viera cuánto gringo me ha prometido mandarme una millonada y nunca me ha mandado ni un 5? Porque Dios ha querido hacer su obra con la multiplicación de lo nuestro aquí. Amén. Quiero que ambicione. Y dice, si me equivoco y tropiezo, se levanta y aprende. ¿Sí? Y si la riego, anota, no lo hagas de esta manera la siguiente vez. Y ya sabe una forma en que no hay que caminar en fe. Y lo vuelve a hacer. Y usted empieza a probar la victoria. Y le empieza a gustar. ¿Sí? Mire, yo tenía una troca Dodge vieja 75, estaba chocada por los 6 lados. Los 6 lados, sí, los 4 arriba y abajo. En serio. Y yo no sé, un día ocúrreseme a mí, insensato, ponerle una calcamonía que decía, es glorioso ser cristiano. La pintura estaba toda quemada, era verde, no tenía el cromo de enfrente, así que parecía una boca de ballena, ¿verdad? Y le decíamos, ¿cómo le decíamos a la camioneta, vida? La cámara de gases fue su primer nombre, porque entraba el humo del escape por todos lados en la cabina, ¿sí? Pero amábamos al Señor y pues ni modo, ¿verdad? Y nos andábamos en esa troquita y la fuimos arreglando. Ahorita tengo un carro más nuevo, compré un carro del año. Pregúnteme si quiero regresar a la otra troca. No, pregúnteme, no me conteste, pregúnteme. Quiero regresar a la troca vieja. Pregúnteme. Déjeme oro. No, claro que no quiero regresar a la troca vieja. ¿Sí? Estoy dispuesto a andar a pie, pero una vez que usted empieza a probar la victoria, una vez que usted empieza a vivir sano, una vez que usted empieza a estar por encima de las circunstancias y no por debajo, le empieza a gustar. Como la ropa buena empieza a gustar. ¿Sí? Diga amén. Órale, las señoras dijeron, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Cómo vamos? Apenas estamos llegando a lo mero fuerte del asunto, ¿sí? Una fe que no está liberando a otros no es fe. Una fe que no está buscando cambiar las vidas de otros no es fe. Si mi vida no está afectando a los demás, he pasado de la fe a la religión, buscando solo qué hago para que Dios me bendiga, que eso nada tiene que ver con el evangelio. La fe verdadera, Jesús hizo esto con sus discípulos, les dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y luego, ¿qué dijo? Serán prosperados, vivirán con mucha sanidad, tendrán fama y una vida a gusto. ¿Qué es lo que dice? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, número 1. Dígalo conmigo, en mi nombre echarán fuera demonios. Digo, estas son las señales que siguen a la gente que tiene fe genuina. 1, lo primero,
echan fuera demonios. 2, hablan nuevas lenguas. 3 dice, si bebieren, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo tiene que ver con llevar esto hacia afuera. La gente que tiene fe afecta la vida de otra gente. La gente que tiene fe cambia la vida de otra gente. Usted dice que tiene fe y es esencial porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero fe genuina produce gente que afecta a otra gente. Si la fe que usted dice tener ya no está afectando a nadie, ya no está liberando a nadie, ya no está convirtiendo a nadie, ya no está sanando a nadie, usted ha pasado de la fe a la religión y en eso se va a morir y yo no quiero asegurar a dónde se va a ir. Agarre la onda. Dígale a su vecino, agarra la onda. Fe egoísta, nos dijo el hermano Víctor hace más de 25 años. La fe egoísta dice, se autodestruirá. La fe egoísta siempre hace cortocircuito. Todo aquel que cree en Cristo echará fuera demonios, sanará enfermos, etcétera, etcétera. Todo aquel que cree en Cristo afecta a otras personas. Les lleva el mensaje, les habla de Cristo. Mire, yo venía en el avión hace una semana y media o una semana, ya no me acuerdo, y venía sentado enseguida de mí una señora, ella se puso sus audífonos, yo me puse a leer, ninguno nos dirigimos la palabra más que cúbole, y de repente, como a la hora de que íbamos en el vuelo, la vi que se empezó a poner mal y la vi que agarró la bolsita para vomitar. Y entonces la vi que se puso quién sabe cómo y de repente ¡fum! Se va y pierde el conocimiento y se vomita toda la señora. Rápido yo me levanté, llamé a la sobrecargo para auxiliar a la señora. De hecho, justo antes de que se desmayara, que yo vi que se sienta mal, le dije, señora, yo soy pastor, me permite orar por usted, pero en eso se fue y se vomita y vienen y le empiezan a ayudar y le empiezan a limpiar y la llevan al baño y le dan algo y etcétera, etcétera. Y ya después de como unos 15 a 20 minutos ya regresa al asiento más o menos ya más tranquila, ¿sí? Y le dije, ¿se siente mejor, señora? Era una señora más o menos de mi edad. ¿Se siente mejor, señora? Sí, dice, un poquito mejor. Y luego ella voltea y dice, lo escuché decir que usted es pastor. ¿Sabe que Dios siempre me pone cristianos enseguida? ¿Sabe que a donde quiera que voy, en lo que quiera que hago, Dios siempre me trae gente como usted a mi lado? Adivine de qué se trató el resto de la conversación. ¿Sí? Y pude llevar a esa señora a una decisión por Cristo. Porque los que creemos afectamos las vidas de la gente que nos rodea. Si usted no está ganando a alguien para Cristo, si usted no está sanando un enfermo, echando fuera un demonio, liberando lo que sea, usted necesita salirse de su religión y volver a la fe de Cristo. Así de sencillo. Los que creen, todas las señales son hacia afuera, ninguna es hacia adentro. No dice los que creen se portarán bien, los que creen diezmarán. Dice, los que creen echarán fuera demonios, sanarán enfermos, etcétera, etcétera. ¿Usted cree? Este es un asunto fuerte. Porque si usted tiene 2, 3 años viniendo aquí y todavía no está afectando otras vidas, usted necesita repensar todo lo que usted ha entendido. ¿Me entiende? Si tú vienes con tus papás, porque tus papás te traen, y tú no estás afectando otras vidas para Cristo, tú tienes que repensar de qué se trata esto, porque no estás en la fe. Y te vas a morir sin Cristo, y morir sin Cristo no es una buena idea. Pero hay un camino para entrar en la vida de Dios y en la fe. Y aquí quiero llevarte a lo último. Voy un poquito largo, pero tengo 3 semanas que no predico aquí, así que me aguantan 10 minutos más, ¿verdad? ¿Sí? Los aires están todos prendidos. Ya está, aguantamos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Sabe por qué buscamos la voluntad de Dios? Dice, nos cambió de tema, pastor. No, estoy hablando de fe. ¿Sabe por qué buscamos la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Pero hay gente, y jóvenes, presten mucha atención a lo que les voy a decir, que creen que si le confían a Dios, por ejemplo, si le confían a Dios la elección de su pareja,
ay, los va a casar con alguien horrible. Alguna señora con un lunar grandota aquí con pelos como Hermelinda, ¿me entiende? ¿Sí se acuerda de eso? Hay gente que piensa así, que si le confía a Dios la elección de su pareja, sabrá Dios con qué Shrek lo va a casar, ¿me entiende? Y lo terrible es que es todo lo contrario. Porque solo Dios te puede llevar una persona de la cual tú vivirás enamorado toda tu vida. Solo el Señor. Tú escoges tu propia pareja, te va a durar un ratito. Y no va a ser muy largo. En estos tiempos ya no dura el asunto. Pero yo soy cristiano. Tú escoges tu propia pareja sin decirle, Señor, ¿con quién quieres que me case? Y no te va a durar el gusto, casi nada. Pero tú le confías al Señor. Es que la gente que, no, bueno, sí, es que no creen en el Señor. No confían en el Señor. Por eso toman las cosas en sus propias manos. Y yo, a ver cómo le hago. Y yo esto, y yo pienso, y yo digo, sí, papás, por el amor de Dios, fájese a sus hijos. Estoy hablando en serio. Fájese a sus hijos, dígale, tú no te vas a casar con alguien que no ama a Cristo. Y ni voy a dejar que alguien que ama a Cristo se case contigo porque eres un infeliz pecador. Arrepiéntete y luego oramos por tu pareja. ¿Me está oyendo? ¿Dónde están los papás? ¿Que no hay pantalones en este salón? ¿Hay pantalones aquí? No los oigo. Fájese a su hijo. Dígale, la cosa es así, que yo no quiero, te amarro, te encierro en un closet hasta que te arrepientas. Te tengo a pan y agua, lo que sea. Pero el derecho de quien sea que nos vamos a vivir a Arabia Saudita y nadie tiene derechos. Esto le dije yo una vez a mi hija. ¿Qué me quiero ir? Le dije, te llevo fuera del país, te envuelvo en 40 metros de tela. Dije, y vas a hacer lo que yo digo. Y se acabó, mírela. Se casó bien. El hombre es cristiano. Le faltan 2, 3 detalles, pero entre Titi y yo lo vamos a enderezar. La voluntad de Dios es la única que es buena. Todas las demás son un desastre. Abrazamos la voluntad de Dios, creemos en la voluntad de Dios. Ahora, quiero que vaya conmigo. Le dije a Romanos 10 y le voy a leer al revés este pasaje. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por lo que uno oye, y lo que uno oye por una declaración de Cristo. Así es como lee el idioma exacto original. No sé por qué la Reina Valera lo tradujo como está, pero la fe viene por lo que uno oye, y lo que uno oye por una declaración, un rema, que es una palabra dirigida que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Acerca de Cristo. Se lo voy a leer como le dije al revés. Dice, voy a irme al versículo 15, dice, la gente predica porque son enviados, ¿verdad? Son enviados y luego predican. Y entonces por cuanto ellos predican hay gente que oye. Y entonces los que oyen creen. Y entonces cuando creen invocan. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Ese es el proceso. Nosotros enviamos, ustedes predican, gente los oye, ellos creen y entonces invocan el nombre del Señor y entonces son salvos. O sea, fe vino a su corazón. ¿De qué consiste esa fe? De que ellos creyeron que Jesús ha vencido la muerte, que Jesús ha resucitado, que venció el pecado y como resultado voltearon y dijeron, abrazo tu señorío, tú eres mi Señor. Esa es la fe de los santos. La fe de Dios siempre estará conectada con la autoridad de Dios. La gente que cree se somete a autoridad, siempre. La gente que cree abraza el gobierno de Dios, abraza la voluntad de Dios, no quiere hacer su propia voluntad porque entiende la voluntad de Dios es 1000 veces mejor que la mía. Entonces, como ha creído, abraza lo que Dios quiere. Su primer pregunta es: ¿qué quiere Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo único que está preguntando. ¿Por qué? Porque es listo. Porque capta, porque sabe que le conviene la voluntad de Dios y no su propia opinión. ¿Me está captando? Esta es la fe que viene a nosotros a través del oír. Oímos a Cristo, oímos la palabra y podemos creer que Él está vivo, que Él ha vencido todo. Y entonces gustosamente nos sometemos a su voluntad, a su autoridad. Eso es lo que hizo el centurión. Con esta historia quiero cerrar. El centurión es un ejemplo increíble.
Búsquelo conmigo en Lucas capítulo 7 y con esta historia vamos a cerrar el día de hoy. Hay tantas cosas que queremos nosotros ver aquí. Tantas cosas. Lucas 7. Todos conocemos la historia, pero Lucas nos la cuenta en mayor detalle. Resulta que el centurión no fue físicamente con Jesús. El centurión mandó a unos judíos muy respetados a que le pidieran a Jesús que él viniera a su casa a sanar a su siervo, un muchacho que era su esclavo pero que él amaba mucho. Ahora, un centurión, necesita usted entender, era un jefe de 100 soldados que en el tiempo antiguo era un hombre de mucho poder. Normalmente era el hombre más poderoso en un pueblo. Y aquí era Capernaum, no era una ciudad grande, era una ciudad chiquita, un pueblo más bien, ¿sí? Y él era el jefe militar del pueblo. O sea, no había nadie con mayor autoridad que él. Él podía agarrar a cualquier judío y echarle una carga encima y por ley tenía que llevarla 1 milla. Y no le tenía que dar ni un 5. Por ley romana. De hecho, con el mínimo pretexto, él podía disponer de la vida de cualquier judío. Él podía matar a cualquier judío con cualquier cosa de pretexto y a veces hasta sin pretexto. O sea, su autoridad era extraordinaria. Pero él manda entonces, le pide a estos judíos piadosos, a estos ancianos, que vayan con Jesús. Capítulo 7, versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole. Diga conmigo, rogándole. ¿Desde cuándo el jefe de una ciudad ruega? ¿No más bien demanda? ¿No más bien exige? Yo he descubierto que gente con dinero y posición se sienten con el derecho de invadir mi espacio y mi tiempo. Se sienten con el derecho de exigir que yo interrumpa mi agenda para atenderlos a ellos. Eso es la naturaleza de cómo funciona este mundo. Y este hombre manda a estos rogándole. Dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Diga, qué buena onda es Jesús. ¿Sí? Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Este es el presidente municipal, combinado con el jefe de aquí de la zona militar, combinado con el jefe de la policía, todo junto. Él tiene toda la autoridad en el pueblo y le manda a decir a Jesús: no me considero digno de que tú entres bajo mi techo. Dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y luego dice la clave, dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Sabe cuántas cientos de veces yo había leído eso sin captar lo que decía? Cientos de veces. Porque yo lo leía de esta manera: porque yo también tengo autoridad. Y le digo a este ve y va, y a este ven y viene, y aquel hace esto y lo hace. Pero eso no fue lo que dijo. Él no dijo: yo también tengo autoridad. ¿Qué fue lo que dijo? Yo también estoy bajo autoridad como tú. Yo puedo ver que tú estás bajo autoridad. Yo puedo ver que tú eres el único que está genuinamente bajo la autoridad de Dios. Y yo entiendo que cuando uno está bajo autoridad, uno le puede mandar a los demás y van a hacer lo que uno dice. Y tú estás bajo autoridad. No tienes más que decir, y con eso yo tengo. Me dejó sin habla el pasaje. Este hombre no apeló para nada a su posición natural. Yo soy rico, yo soy poderoso, yo tengo influencia. Nada. Manifestó una impresionante humildad. No soy digno de que entres bajo mi techo, ni siquiera me consideré digno de irte a pedir que hicieras esto. Él, como romano, tenía derecho sobre la vida de Jesús
pero él no estaba basándose en lo que él era humanamente. Y aquí necesito detenerme un momentito. Iglesia, tú no puedes vivir la vida en base a lo que tú eres en lo natural. Tú no puedes vivir la vida en base de que yo he trabajado mucho, en base de que yo hago esto, en base de que yo tengo mis parientes y yo conozco gente. Tú no puedes vivir la vida así, porque estás apoyándote en la carne y estás bajo maldición. Cada paso que tú das en la vida necesita ser en la realidad de Cristo. Y ese romano entendía, en la realidad de Dios yo no soy nadie. Humanamente yo soy poderoso, humanamente yo tengo autoridad, humanamente yo dispongo de la vida de este predicador ambulante, pero no estamos hablando humanamente. Estamos hablando de cosas invisibles, de realidades de Dios que no tienen nada que ver con el sistema de este mundo. Y por lo tanto él reconoció su real condición y su real posición ante Cristo y dijo, ni siquiera soy digno. Igual que Juan el Bautista dijo, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Entendían con quién estaban tratando? Y entendió, reconoció, no que Jesús tuviese autoridad, sino que Jesús estaba bajo autoridad. Lo entendió porque él estaba bajo autoridad. Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice, deténganse todo el mundo. Se lo voy a parafrasear. Eso es fe. Eso es fe. Imagínense los discípulos, judíos piadosos, judíos que han dejado todo para seguir al Mesías. Y él voltea y dice, este romano, este pagano, eso es fe. Esa es la clase de fe que quiero que ustedes tengan. Y yo me imagino a todos los discípulos y a los demás judíos escandalizados, ¿verdad? De que Jesús está poniendo a un pagano aborrecido. No él personalmente, pero los romanos eran aborrecidos y lo está poniendo como ejemplo de fe. Dice, eso es lo que quiero de fe. Gente que no está bajo autoridad nunca entiende fe. Gente que no tiene fe nunca se puede poner bajo autoridad. Así es siempre. La gente que cree se pone bajo autoridad. La gente que no está bajo autoridad nunca ha creído. Fe siempre se pone bajo la autoridad de Dios porque la cree. Porque cree que Dios es bueno, porque cree que Dios es poderoso y con gusto se mete debajo, con gusto se deja moldear, con gusto asume la posición en la vida que Dios ha establecido, no la que tiene en la carne. Eso es lo que pasó con los judíos piadosos que se convierten en el día de Pentecostés. Todos se metieron bajo la autoridad de unos pescadores incultos. ¿Por qué? Porque entendieron que en el reino invisible esos pescadores habían estado con Jesús y ellos todavía no. Y ¡fum! Y se dejaron moldear, y se dejaron formar. No dependiendo de lo que ellos eran y de sus influencias y de su dinero y de su conocimiento y de sus X, sino metiéndose en la nueva dimensión de la vida por la fe. Dios, Iglesia de Vida Abundante, y a quien quiera que me esté oyendo, te está llamando a una vida de fe. Anoche no dormí por todo esto. Me dormí un ratito aquí en mi sillón a las 6 de la mañana. Dios está llamándote a abrazar la fe de Cristo y meterte bajo su gobierno y meterte bajo su autoridad. No el domingo, no porque hubo una predicación y qué tremenda se sintió, sino porque tú entiendes, yo vivo bajo Cristo y en Cristo todos los días de mi vida, en todas las cosas, porque yo he creído y Él me gobierna y yo estoy bajo autoridad y yo me estoy dejando formar. Y el resultado, mi hermano, ni siquiera te lo puedes imaginar. Parral tiene como lema sobre todo la fe, es hora de que esto se vuelva una realidad, ¿no creen? Pero de a de veras fe, la fe del cielo, la fe de Dios, no rollos y palabrerías, la verdadera fe, la que cambia vida. Yo platiqué con uno de los candidatos, vino, quería hablar conmigo y con gusto platiqué. Le dije, mire, nosotros vivimos en medio de una nación que tiene una fe ineficaz. Una fe que no les cambia la vida. Creen una cosa pero no afecta cómo viven. Nosotros le presentamos a la nación una fe
que cambia cómo vive, que define cómo vive. Yo quiero saber si Vida Abundante va a ser un ejemplo de lo que yo le dije a ese político. Yo quiero saber si Vida Abundante va a abrazar su llamado a caminar por la fe y a hacer una fe que define toda la manera en que vivo, la manera en que conduzco mi carro, la manera en que hago mi trabajo, la manera en que yo manejo a mis hijos, la manera en que yo manejo mis recursos y mi tiempo, porque yo voy a ser un ejemplo de una fe que define todo lo que yo soy, pienso, hablo, tengo. Esa es nuestra oportunidad, familia. Ese es nuestro momento para cambiar el rumbo de la ciudad y de la gente que nos rodea. Y yo quiero animarte a tomarlo. Sí, una fe como la del centurión, donde la autoridad de Dios está sobre ti. Y la semana que entra hablaremos acerca de los efectos de esa fe en la autoridad que tú vas a ejercer. Pero ya no tenemos tiempo para eso, así que lo vamos a ver la semana que entra. ¿Sí? Vamos a ver cómo el que anda bajo autoridad ejerce autoridad. ¿Quieres estar aquí para esta enseñanza? Yo sí, yo sí. Cierra sus ojos, por favor, vamos a orar. Espíritu Santo, eres tú el que abre nuestro entendimiento. Eres tú el que nos muestra las cosas como realmente son. Me estoy dando cuenta, Señor, que hay una dimensión de fe en Cristo de la cual yo apenas he probado ocasionalmente y yo necesito meterme ahí, Señor, porque es un río, Señor, esta fe. Es un río que me mete en la dimensión de Dios para vivir como tú vives, Señor. Estando en este mundo, estando en el cuerpo físico, vivir en la dimensión de Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que a todos los que estamos aquí nos abras ahora el entendimiento, Señor. Y por tu misericordia, Señor, por tu gracia y tu bondad y favor para con nosotros, Señor, nos lances a una vida de fe audaz. Díselo conmigo, Señor, una vida de fe audaz en todo, Señor. Yo creo en ti, Jesús, y por lo tanto yo acepto tu gobierno con gusto. Yo creo que tú has vencido el pecado y la muerte. Por lo tanto me someto a tu señorío y a tu voluntad en todas las cosas para siempre. No me es pesado hacerlo, es un gozo hacerlo, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Así, con sus ojos cerrados, quiero preguntarle: ¿ha creído usted en Cristo? Porque el que cree ha confesado a Cristo como su Señor. Ha rendido su vida a Cristo para hacer la voluntad de Él. ¿Ha creído usted? Si no lo ha hecho, esta es su oportunidad para decirle: yo, Señor, de aquí soy yo. Si nunca lo ha hecho y quiere hacerlo hoy, levante su mano en alto. Pero también, si usted se da cuenta que se ha dejado hundir en una religión que ya no es la fe viva de Cristo y quiere salir de ahí, a usted le pido que rápidamente se ponga de pie. No estoy afectando a nadie. Tengo un montón de cosas crónicas en mi vida. Me doy cuenta que estoy en la potestad de las tinieblas en vez de en el reino de Cristo. No estoy sanando a ningún enfermo, no estoy liberando a ningún cautivo, no estoy cambiando la vida de nadie, no estoy multiplicando recursos, Señor. ¿Qué clase de fe es esta? Si usted se encuentra ahí, le pido con todo el amor de Cristo que se ponga de pie y vamos a orar juntos. Yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero caer en la trampa de la religión. Yo quiero vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y yo quiero que usted abrace vivir esta vida. Es revolucionaria, es radical, es peligrosa, por lo menos a la vista humana. Pero caminarás con Dios y verás su gloria. Jesús le dijo a Marta: ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Padre, lo primero que quiero que hacer es romper la maldición, Señor, de todos los que hemos estado caminando, Señor, confiando en el hombre y confiando en la carne y confiando en la capacidad de uno y confiando en nuestras intenciones y confiando en nuestras habilidades, y poco a poco ya échale ganas. Padre, en el nombre de Jesús rompo y cancelo la maldición sobre todos aquellos que nos estamos genuinamente arrepintiendo para abrazar tu camino, de confiar en ti, de caminar en la fe del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Y quiero que tú le digas al Señor: yo creo, Señor. Dígaselo fuerte: yo creo, Jesús. Creo que venciste el pecado. Creo que venciste la muerte. Creo que resucitaste en cuerpo y alma, y que estás ahora sentado en tu cuerpo físico a la mano derecha de Dios. Has vencido, Señor. Y yo lo creo. Has vencido a favor nuestro. Y yo lo creo, Señor. Con gusto me someto a ti. Dígaselo fuerte: con gusto te confieso, mi Señor. Con gusto recibo tu gobierno sobre mi vida y me someto a tu autoridad en todas las formas que tú la des, Señor. Con gusto me dejo moldear a una clase de vida totalmente diferente a lo que yo entendía. Confieso que sé muy poco acerca de esta nueva vida, Señor. Confieso que, Señor, me estoy lanzando a un territorio desconocido, y que mi criterio y mi opinión aquí no sirven de nada. Solo oír tu voz, solo oír tu palabra, y así voy a caminar. Dígaselo conmigo: así voy a caminar. Dígale: Señor, dígaselo fuerte: Señor, de aquí soy. Así es. Así es, familia. Que nos levantamos nuestras manos en adoración a aquel en quien confiamos nuestra vida y nuestra eternidad. Totalmente confío en ti, Señor. Totalmente confío en tu voluntad.